Imagina estar en una carretera desierta, solo, con el motor de un Ferrari rugiendo en la noche y la ciudad brillando en la distancia, como una esperanza fugaz que parece inalcanzable. Bajo la luz plateada de la luna, Niccolò Lorenzo Sarti manejaba su Ferrari F8 Tributo amarillo a toda velocidad por la carretera que bordeaba el lago de Ginebra. Era una joya de la ingeniería italiana, reflejo de su éxito y de su pasión por los autos, pero en ese momento, mientras la oscuridad lo envolvía, todo eso no hacía más que resaltar el vacío que sentía en el alma. A sus 35 años, Niccolò era el heredero de una de las colecciones de autos clásicos más prestigiosas de Europa y dueño de una cadena de concesionarias especializadas en restaurar reliquias automotrices. Esa noche, sin embargo, el éxito y la fortuna no lograban aliviar su frustración. Recordaba con amargura la cena que había planeado con tanto cuidado en el restaurante más exclusivo de Ginebra, donde había reservado una mesa y guardado en su bolsillo un anillo, símbolo de la nueva vida que esperaba iniciar junto a Beatrice. Pero justo cuando el mesero le había servido la primera copa de vino, llegó un mensaje inesperado. Niccolò, lo siento mucho, pero no podré llegar esta noche. Me surgió una cita de última hora con mi estilista. Mañana es el evento benéfico y necesito que el vestido esté perfecto. Mejor nos vemos mañana. Cada palabra resonaba en su mente mientras conducía, alimentando su frustración. La excusa superficial de Beatrice lo dejó con una amarga sensación de vacío. Después de salir del restaurante, se dirigió a un exclusivo bar en el distrito financiero, donde buscó consuelo en una botella de vino de Burdeos, esperando que el alcohol lograra calmar la decepción que sentía. Allí, sentado en la barra, confesó al mesero. Estaba listo para pedirle matrimonio esta noche, pero ella ni siquiera se presentó. Todo lo que planeé se esfumó en un segundo. El mesero, un hombre de ojos sabios y rostro sereno, le respondió mientras le rellenaba la copa. A veces, no conseguir lo que uno quiere es un maravilloso golpe de suerte. En la curva de la carretera, los faros del Ferrari iluminaron algo en el camino. Era una figura delgada y ágil, un ciervo que cruzaba con calma. Niccolò giró bruscamente el volante y el Ferrari patinó sobre el asfalto, derrapando hacia un lado hasta detenerse con un fuerte golpe. El auto quedó inmóvil, tras unos segundos de tensión, se hizo el silencio. Niccolò soltó un suspiro tembloroso, murmurando entre dientes una maldición mientras caía contra el respaldo del asiento. La humareda comenzaba a salir del motor, y el tablero marcaba una falla en el sistema de enfriamiento. Intentó encender el auto nuevamente, pero el Ferrari, como buen auto de alta gama, había activado el sistema de seguridad, apagándose automáticamente y dejándolo atrapado en medio de la carretera sin posibilidad de arrancar el motor. Frustrado y aún bajo los efectos del alcohol, Niccolò buscó su teléfono y marcó el número de Beatrice, esperando que, por una vez, ella estuviera ahí cuando más la necesitaba. Pero el teléfono fue directo al buzón de voz. Claro, cómo no, suspiró sarcástico, con una risa amarga. Supongo que hay prioridades, ¿verdad? Como la cita con el estilista. Sin muchas opciones, se decidió por llamar al número de la mansión. Después de varios tonos, alguien contestó. Sí, Mansión Mancini, ¿quién habla? Respondió una voz suave y femenina. Niccolò la reconoció al instante, sin pensarlo, dijo con un tono quebrado. Beatrice, gracias a Dios. Estoy atrapado en el coche, en la carretera junto al lago. Necesito que vengas, por favor. Del otro lado de la línea, Renata Elisabetta Mancini, la joven mucama de 23 años, inmigrante de Italia, sintió un nudo en el pecho al escuchar la voz de Niccolò. Sin comprender del todo lo que pasaba, entendió que él la estaba confundiendo con su prometida Beatrice, pero no tuvo el valor de corregirlo. Las palabras de Niccolò, cargadas de angustia, le llegaron al alma. Sabía que no debía involucrarse, pero la necesidad de ayudarlo fue más fuerte que su temor. ¿Dónde estás exactamente?, balbuceó Renata, dispuesta a ir a su encuentro. En la carretera, en dirección a Montreux. No lo sé, Niccolò suspiró, perdiendo el hilo de sus pensamientos. No te demores, amor. No puedo quedarme aquí solo esta noche. Estoy pasado de copas. Con el teléfono pegado al oído, Renata sintió que su corazón latía con fuerza. Jamás había imaginado que él la llamaría amor, aunque fuera en medio de una confusión. Voy para allá, respondió con voz temblorosa, intentando sonar segura. Espérame, llegaré lo antes posible. Sabía que no me abandonarías, susurró él, con un tono de gratitud que le erizó la piel. Gracias, Beatrice, te amo.
Esas últimas palabras la dejaron inmóvil por unos segundos, con la mirada perdida y el corazón desbocado. Renata intentó contactar a su patrona, pero el teléfono de Beatrice seguía sin responder. Decidida a actuar, llamó a un taxi, y mientras esperaba en la puerta lateral de la mansión, se cubrió la cabeza con una bufanda oscura para no ser reconocida. Cuando el taxi llegó, subió apresurada y le dio la dirección al conductor. Sus pensamientos eran un caos, pero estaba dispuesta a ayudar a Nicolo, aunque la confundiera con otra. El taxi avanzaba velozmente por la carretera desierta. Mientras observaba las luces que se desdibujaban en la distancia, Renata trataba de calmar la mezcla de nervios y emoción que sentía. A su lado, el conductor, un hombre de expresión amable, notó su preocupación. A veces es necesario actuar fuera de lo convencional para seguir el camino que dicta el corazón, murmuró, como si pudiera leer sus pensamientos. Finalmente, al llegar al punto indicado, Renata divisó el Ferrari detenido a un lado de la carretera, con una delgada columna de humo elevándose desde el motor. Bajó del taxi y se acercó con pasos firmes, aunque su corazón latía con fuerza. Cuando tocó la ventanilla, Nicolo levantó la vista, abriendo la puerta y tambaleándose ligeramente al salir. La observó fijamente, confundido, pero en su estado de embriaguez apenas lograba notar detalles. Bajo la luz de la luna, Renata, con el cabello cubierto por una bufanda oscura, parecía tan elegante y sofisticada como su prometida. «Beatrice», murmuró él, antes de rodearla con los brazos en un gesto de alivio. «Gracias por venir». Antes de que Renata pudiera reaccionar, Nicolo inclinó el rostro hacia ella y depositó un beso suave y cálido en sus labios. Aquel beso la dejó paralizada, un instante que deseaba que durara para siempre, aunque la estuviera confundiendo con otra. «Nicolo», susurró ella, incapaz de contener el temblor en su voz. «No sabes cuánto significas para mí». Él la miró con ojos entrecerrados, todavía bajo el efecto del alcohol, y sonrió. «¿Sabes revisar un auto, mi amor?», bromeó, apoyándose en la carrocería. Renata le devolvió una sonrisa enigmática y, con un toque de desafío, respondió. «Te sorprenderías, Nicolo». Escapando de sus brazos, caminó decidida hacia el frente del Ferrari. El frío de la noche y el reflejo del lago le brindaban una serenidad inesperada. Las palabras de su padre, un modesto mecánico en su pueblo natal de Italia, resonaban en su mente: no hay problema que no se resuelva cuando la voluntad y la serenidad trabajan en armonía. Con determinación, ajustó la manguera del motor que estaba floja y dio un paso atrás, limpiándose disimuladamente las manos. «Espera aquí un momento, voy a ver si enciende», dijo mientras se sentaba en el asiento del conductor. Giró la llave y el motor rugió, rompiendo el silencio de la noche. Nicolo, impresionado, se acercó tambaleante al auto, mirándola con una mezcla de asombro y admiración. «Eres extraordinaria, juro que esta noche siento que te amo más que nunca». Renata sonrió con una mezcla de nervios y satisfacción, señalando el asiento del copiloto. «Ahora te toca sentarte allí. Yo conduciré». Mientras él obedecía, Renata trataba de recordar las lecciones de manejo que había recibido de su padre en su adolescencia. Ajustó las manos en el volante y exhaló lentamente, sintiendo una calma que le llenaba de determinación. Nicolo, ya acomodado a su lado, comenzaba a cerrar los ojos, agotado por el cansancio y el exceso de alcohol. Ella lo observó con ternura mientras la respiración de él se hacía pausada y profunda, hasta que finalmente cayó en un sueño tranquilo. Renata mantuvo sus manos firmes en el volante, su corazón desbordado de emociones. Sabía que llevarlo de regreso a la mansión era lo correcto, aunque no conocía la dirección exacta. Revisó el GPS del auto, y en la lista de ubicaciones frecuentes apareció la dirección de la mansión Sartí. El amor es esa brisa silenciosa que te lleva al hogar, aun cuando no sepas que lo estás buscando, pensó mientras aceleraba suavemente por la carretera nocturna. Al llegar, detuvo el auto frente a la imponente mansión que se alzaba bajo la tenue luz de la madrugada. Salió del coche, rodeándolo en silencio, y abrió la puerta del copiloto, tocando suavemente el hombro de Nicolo. «Nicolo, hemos llegado», susurró. Él abrió los ojos, confundido por un instante, antes de reconocerla. Una sonrisa de alivio y agradecimiento apareció en su rostro mientras murmuraba algo ininteligible, intentando incorporarse. Ella lo sostuvo con cuidado mientras él tambaleaba, aferrándose a su brazo. «¿Tienes la llave?», preguntó en voz baja, cuidando de no romper el hechizo de aquel momento. Nicolo comenzó a buscar en sus bolsillos hasta que finalmente encontró la llave. Con una chispa de diversión en los ojos,
dijo. Aquí está, mi amor. No te preocupes. Renata tomó la llave y lo ayudó a dirigirse hacia la puerta principal. Al entrar, la mansión se desplegó en su esplendor silencioso, envuelta en sombras y reflejos tenues. Nicolo, dejándose llevar por la embriaguez y la calma de la madrugada, murmuró mientras subían las escaleras. Esta noche no hubiera terminado perfecta sin ti, qué suerte he tenido al encontrarte. Ella, manteniendo la compostura, le devolvió una sonrisa serena, permitiendo que aquellas palabras quedaran suspendidas en el aire. Al llegar a su habitación, Renata lo ayudó a recostarse sobre la amplia cama. Nicolo, aún entre los efectos del alcohol y la calma de la madrugada, la rodeó de repente por la cintura, llevándola a caer sobre él. Te amo, Beatrice, susurró, mirándola con una devoción que jamás había imaginado recibir. Renata sintió que su corazón se aceleraba y lo observó atrapada en su mirada. Una parte de ella sabía que debía marcharse, pero su corazón, envuelto en el inesperado vínculo que había nacido entre ambos, se resistía. Nicolo, el amor verdadero es el que se da sin esperar nada a cambio. Descansa, debo irme, dijo en voz baja mientras se levantaba con suavidad. Él, con los ojos entrecerrados, sujetó su mano con delicadeza, evitando que se alejara. Quédate aquí, no quiero estar solo, pidió con un tono suplicante que la hizo dudar. Renata sintió una necesidad profunda de consolarlo y dejando de lado sus propias reservas, se quedó a su lado. Sabes, esta noche te esperé en el restaurante, pero tú no llegaste, solo escribiste que irías a ver a tu estilista. Me embriagué por el dolor que sentí cuando cancelaste la cita. ¿Sabes por qué me dolió tanto? Porque tenía todo planeado para pedirte matrimonio. Tú eres mi amor, dijo él, sin saber que las palabras estaban siendo dirigidas a alguien que no era Beatrice. Renata quedó estupefacta, un temblor recorriendo todo su ser. Aquellas palabras no le pertenecían, pero sonaban tan auténticas, tan sinceras, como si fueran esculpidas para ella. No sé qué te hiciste, pero te ves increíblemente hermosa esta noche, murmuró él antes de caer profundamente dormido. Renata sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Las palabras de Nicolo, llenas de honestidad y dolor, la atravesaron como un rayo. Sin saber cómo interpretar la situación, lo contempló mientras dormía, su mente envuelta en una confusión de emociones, alegría, miedo y una creciente preocupación por el engaño en el que, sin buscarlo, se había visto envuelta. Con la voz temblorosa y los ojos cargados de emoción, susurró para sí misma. Papá decía que cuando el corazón habla en susurros también nos confronta con una verdad que no esperábamos, quizás esta noche también te esté mostrando algo que necesitas descubrir. Lentamente, se sentó en una silla junto a la cama, y, como en un gesto protector, colocó su cabeza suavemente sobre el pecho de él. Sin darse cuenta, terminó cayendo en un sueño profundo, ambos acompañados por la serenidad de la madrugada. Horas después, los primeros rayos del sol la despertaron. Al abrir los ojos, aún recostada sobre el pecho de Nicolo, lo encontró dormido, con una respiración pausada y un rostro que irradiaba una paz desconocida. En silencio, lo contempló maravillada, absorbiendo cada detalle de esa calma que jamás había percibido en él. Al darse cuenta de la hora, Renata se levantó con cuidado para no despertarlo. Cruzando el umbral de la puerta, miró una última vez a Nicolo, grabando aquel instante en su memoria. Las palabras de su padre resonaron en su mente. El amor verdadero es como un despertar silencioso, una llama serena que ilumina sin consumir. Descendió las escaleras en silencio y, al llegar a la entrada, pidió un taxi con manos temblorosas. Mientras esperaba, sintió una mezcla de tristeza y gratitud. Había compartido una noche con el hombre que, inesperadamente, despertaba en ella un sentimiento puro y verdadero, algo que nunca imaginó experimentar. Finalmente, el taxi la llevó de regreso a la mansión donde trabajaba. Entró por la puerta lateral, asegurándose de no ser vista por nadie. La mansión estaba llena de personal, pero esa mañana, Renata esperaba que nadie notara su presencia inusualmente temprana. Al llegar a su cuarto, se miró en el espejo y vio en su rostro una expresión de incredulidad y nerviosismo. Sin perder tiempo, cambió su uniforme, ajustándose la cofia y alisando el delantal. Sabía que había llegado el momento de enfrentar la verdad, pero su corazón dudaba. Una parte de ella le decía que debía ser honesta y contarle a Beatrice lo que había sucedido, pero otra voz, temerosa, le advertía de las consecuencias. Recordando las enseñanzas de su padre, murmuró para sí misma. ¿Será suficiente el silencio para proteger lo que siento? Suspirando profundamente, intentó calmarse y,
tras aplicarse un poco de su perfume favorito de jazmín y bergamota, salió de su cuarto. Nicolo despertó con una ligera sensación de confusión, sus pensamientos debatían entre la realidad y un dulce sueño que lo había envuelto la noche anterior. Llevó las manos a su frente, tratando de recordar, pero los detalles se desvanecían como el eco de una melodía distante. Al inhalar profundamente, un aroma inesperado lo sorprendió, una fragancia suave y cautivadora, una mezcla de jazmín y bergamota, impregnaba el ambiente de la habitación. Sorprendido, intentó entender la razón de aquel perfume. Beatrice, su prometida, usaba siempre una esencia inconfundible de Chanel, un aroma elegante que anunciaba su presencia antes de verla. Esta fragancia, sin embargo, era completamente distinta. Tenía una delicadeza envolvente, un susurro que parecía acariciar el aire. Al observar su camisa, algo le llamó la atención, un largo cabello castaño estaba adherido a la tela. Nicolo tomó el cabello entre sus dedos y lo examinó, dándose cuenta de que no coincidía con el tono claro del cabello de Beatrice. Era un castaño suave y brillante, un detalle que lo turbó profundamente. La mente duda donde el corazón ya conoce la respuesta, pensó, mientras su mente intentaba comprender lo que su intuición ya sospechaba. Una pregunta irrumpió en su mente como un susurro cargado de incertidumbre. Si no fue Beatrice quien estuvo aquí, ¿quién fue? Nicolo se levantó lentamente, sintiendo una mezcla de incredulidad y desconcierto. La confusión lo envolvía, mientras el aroma persistente lo hacía sentir una calidez desconocida, una cercanía que no encontraba en Beatrice. Por un instante, permitió que la duda creciera en su interior, algo en él susurraba que había sido otra persona la que lo acompañó aquella noche. Mientras trataba de calmar su mente, escuchó una voz que resonaba desde su memoria. El amor verdadero es como una llama serena, una luz que ilumina sin consumir. La frase le trajo una paz momentánea, pero la confusión no desapareció. Su mente seguía atrapada en el recuerdo de la noche anterior, en la dulzura y el cuidado de alguien cuya identidad ahora se volvía un misterio. Decidido a investigar, bajó las escaleras para encontrar a Beatrice y aclarar lo sucedido. Al llegar a la sala principal, vio a Beatrice sentada, con una elegancia distante y fría, mientras miraba su teléfono con indiferencia. Al acercarse, ella le sonrió levemente, aunque su expresión no transmitía calidez. Sin dudar, él se inclinó hacia ella y preguntó: ¿No recuerdas nada de anoche? Beatrice, sin levantar la vista de su teléfono, soltó una risa ligera. ¿Debería recordar algo? Llegué tarde de mi cita con el estilista y me fui directo a dormir. ¿Por qué lo preguntas? Su tono era despreocupado, casi burlón. La respuesta le hizo sentir una incomodidad creciente. Las palabras de Beatrice, tan frías e indiferentes, chocaban con el recuerdo de la ternura que había sentido en la madrugada. Se alejó de ella con una mezcla de desilusión y desasosiego. El perfume de jazmín y bergamota parecía persistir en el ambiente, como si se negase a desvanecerse. Ese aroma lo llevaba una y otra vez al borde de la carretera, bajo la luna, recordando cada detalle de esa noche inesperada, el beso fugaz, el abrazo, y el calor de una presencia que lo reconfortaba. Con el eco de las palabras de Beatrice aún en su mente, Nicolo se dirigió al salón, donde buscó sin éxito encontrar paz en medio de su creciente confusión. El perfume de jazmín y bergamota seguía en su memoria como un rastro invisible, un susurro que no podía dejar atrás. Mientras vagaba por la mansión, su mirada se cruzó inesperadamente con la figura de Renata, quien, en ese momento, entraba a la cocina con una bandeja. Ella intentó pasar desapercibida, pero el ligero temblor en sus manos delataba el nerviosismo que la embargaba. Nicolo la observó de reojo, notando algo en su actitud que no había percibido antes, un aire de quietud, una dulzura contenida que parecía familiar, pero que, hasta entonces, había pasado inadvertida. «Buenos días, Renata», saludó Nicolo, intentando esconder su repentino interés. Renata, sorprendida por el tono amable de su patrón, levantó la vista con una sonrisa temblorosa y apenas murmuró un saludo en voz baja. Nicolo, captando su nerviosismo, se acercó un poco más, sin dejar de observar cada uno de sus gestos. «¿Está todo bien?», preguntó él con una gentileza que la hizo dudar. Ella asintió, aunque sus manos temblaban mientras acomodaba la bandeja en la mesa. Nicolo percibió que algo no encajaba. Su instinto le decía que Renata ocultaba algo, y que ese algo tenía que ver con la inexplicable conexión que había sentido en la noche anterior. «Gracias por el café, Renata», dijo él, tomándose un momento para inhalar el suave aroma de jazmín y bergamota que emanaba de su presencia,
el mismo perfume que había llenado la habitación esa madrugada. Al escuchar su nombre en voz de Nicolo y sentir su mirada fija, Renata sintió como sus mejillas enrojecían. Se esforzó por mantener la compostura mientras colocaba una taza de café en la mesa, pero Nicolo no apartaba los ojos de ella, en un intento casi desesperado por descubrir el misterio que lo rodeaba. El silencio que se instauró entre ellos solo fue interrumpido por la entrada de Beatrice al salón, quien, con una mirada crítica, observó la escena con desdén. «Querido, ¿qué haces aquí?», preguntó con un tono altivo, sin ocultar su impaciencia. Nicolo se giró para mirarla, y en ese momento, la amabilidad en su rostro dio paso a una expresión de desilusión. «Simplemente estoy disfrutando un café», respondió con frialdad, y sin dejar de observar a Renata, añadió. «A veces, un buen café y una conversación sencilla son todo lo que uno necesita». Beatrice frunció el ceño, claramente molesta. «Renata, puedes retirarte», ordenó con desdén, sin dirigirle una sola mirada. Renata, sin embargo, no se movió de inmediato. En su interior, sentía una mezcla de humillación y resistencia, pero finalmente decidió acatar la orden. Mientras salía del salón, Nicolo la siguió con la mirada, sintiendo que aquella breve interacción había dejado una impresión en el que no podía ignorar. Después de que Renata desapareció, Beatrice se volvió hacia Nicolo, y con una sonrisa forzada, intentó retomar el control de la situación. «Querido, no entiendo por qué le das tanta importancia a alguien de la servidumbre. Hay cosas más importantes en las que pensar, ¿no crees?». Nicolo mantuvo su mirada fija en ella, sintiendo como la distancia entre ellos se hacía cada vez más palpable. Las palabras frías y despectivas de Beatrice le resultaban cada vez más insostenibles, y un pensamiento comenzó a cobrar fuerza en su mente. Aquella mujer con la que había planeado su futuro quizás no compartía su visión de la vida ni su capacidad de empatía. «Beatrice, no puedo evitar pensar en lo poco que nos conocemos realmente», dijo con un tono sereno, pero firme. Ella soltó una risa sarcástica, sin prestar demasiada atención a sus palabras. «Querido, no exageres. Nos conocemos lo suficiente. Todo el mundo sabe que las apariencias y el estatus son lo más importante, y tú y yo somos la pareja perfecta». Nicolo la observó en silencio, sin pronunciar una palabra más. Sentía que algo se había roto entre ellos, algo que ni la riqueza ni el lujo podían reparar. Con el peso de las palabras de Beatrice aún en su mente, Nicolo se dirigió hacia el ala privada de la mansión. A medida que avanzaba, sentía una mezcla de confusión y claridad que lo inquietaba. Cada paso lo llevaba más lejos de la seguridad que creía tener con Beatrice y lo acercaba a una realidad más cruda, una realidad en la que las apariencias ya no bastaban. Había algo en aquella fragancia, en esa mirada sutil y humilde de Renata, que lo llamaba a ver más allá, a replantearse lo que realmente estaba buscando en la vida. Esa noche, mientras el eco de las conversaciones pasadas resonaba en su mente, se dejó caer en uno de los sillones de la biblioteca. El silencio de la madrugada lo envolvía, y se encontró inmerso en sus pensamientos, recordando el breve momento en que Renata lo había salvado en aquella carretera oscura. La imagen de su rostro bajo la luz de la luna, el brillo en sus ojos y el beso que ella había permitido en sus labios, todo cobraba sentido de una forma que lo conmovía. Con una determinación creciente, decidió que tenía que buscar respuestas. Al día siguiente, pidió que llamaran a Renata a su despacho. Cuando ella apareció en la puerta, Nicolo notó el ligero temblor en sus manos, el nerviosismo en su mirada, y eso solo lo hizo querer conocer más sobre aquella mujer que había alterado sus certezas. «Renata, gracias por venir. Quisiera hablar contigo, si no te incomoda», dijo con un tono gentil, buscando crear un ambiente de confianza. Ella asintió, visiblemente incómoda, pero mantuvo la mirada fija en él. «Claro, señor Nicolo, dígame en qué puedo ayudarle». Nicolo observó la calma en su rostro, aunque sus ojos reflejaban algo más, una emoción contenida que la hacía aún más enigmática. «Quería agradecerte por la ayuda que me brindaste aquella noche. A veces, los momentos inesperados revelan más de lo que creemos sobre nosotros mismos y sobre los demás». Renata intentó mantenerse tranquila, pero el rubor en sus mejillas delató la intensidad de sus emociones. «No hay nada que agradecer, señor, solo hice lo que cualquiera hubiera hecho». Nicolo sonrió ligeramente. «Quizás, pero no cualquiera habría estado ahí, en medio de la noche, ayudando a alguien que apenas conoce. Hay algo en ti, Renata, que me hace querer entenderte mejor, descubrir quién eres realmente». Renata sintió un escalofrío al escuchar esas palabras.
Sabía que estaba cada vez más cerca de una confesión que, si bien la llenaba de miedo, también la hacía sentir viva de una forma que jamás había experimentado. No obstante, la realidad de su posición social, su rol como empleada, la detuvo. No quería comprometer su trabajo ni arriesgarse a malinterpretar las intenciones de Nicolo. Yo solo soy, su voz tembló por un momento, y luego continuó, más firme, una empleada, señor. No hay nada especial en mí. Estoy aquí para servir, para ayudar en lo que sea necesario. Pero Nicolo, en lugar de desanimarse, se acercó más a ella, mirándola con una intensidad que la desarmó. Quizás lo especial en ti es precisamente eso, Renata. La humildad con la que llevas lo que eres. Esa noche, me demostraste una calidez y una generosidad que he buscado toda mi vida, y créeme, no cualquiera puede ofrecer eso. Renata sintió que su corazón latía con fuerza, y en sus ojos se asomaba una lágrima que luchaba por contener. Él, sin apartar la vista de ella, murmuró: ¿qué sucedería si decidiera romper con todo lo que he conocido hasta ahora? ¿Si decidiera cambiar el curso de mi vida para encontrar algo más genuino? Renata, sin saber qué responder, solo asintió levemente. Sabía que no podía responder a esas palabras, pero también sabía que no podía evitar el deseo de conocer lo que Nicolo realmente sentía. Sin decir una palabra más, él dio un paso atrás, dándole el espacio que necesitaba para respirar. Gracias, Renata. Por hoy, es suficiente. Pero espero que algún día podamos hablar sin estas barreras entre nosotros. Ella se inclinó levemente, aceptando la despedida, y salió de su despacho con el corazón desbordado de emociones. Nicolo pasó los siguientes días en una especie de trance. Sus interacciones con Beatrice, que antes le parecían naturales y necesarias, ahora lo irritaban y lo dejaban con una sensación de vacío. Cada vez que intentaba encontrar en ella el afecto, la calidez o el interés genuino que ahora deseaba desesperadamente, solo encontraba una frialdad calculada y palabras mecánicas. Sin embargo, el eco de las palabras de Renata, su mirada honesta y la fragancia sutil de jazmín y bergamota que tanto lo había marcado, se mantenían en su mente, desdibujando la imagen idealizada que tenía de su prometida. La noche en que Nicolo decidió hacer la propuesta, la organizó con todo el esmero que siempre había soñado. Había planeado cada detalle, las luces tenues en la terraza privada de la mansión, un cuarteto de cuerdas tocando suavemente en el fondo, y la mesa decorada con flores frescas. Para cualquier otro, aquella escena sería el epítome del romance. Pero en su interior, una tormenta de emociones se agitaba. Era como si supiera que estaba a punto de tomar una decisión definitiva, no solo sobre su relación, sino sobre su propia vida. Cuando Beatrice llegó, vestida con un deslumbrante vestido de alta costura, él intentó ignorar el vacío que le provocaba. Beatrice caminó con una sonrisa segura, sin percibir la turbulencia emocional que Nicolo trataba de disimular. Se sentaron frente a frente, y él, manteniendo una apariencia serena, decidió comenzar con la conversación que había evitado por tanto tiempo. Beatrice, comenzó él, mirándola a los ojos, he estado pensando mucho en nosotros, en lo que realmente significa esta relación. Ella soltó una risa ligera, convencida de que él estaba a punto de formalizar su compromiso de una vez por todas. Querido, no hace falta que me lo digas. Ambos sabemos lo perfectos que somos juntos, lo que representamos para los demás. Nicolo mantuvo la compostura, pero algo en su interior se rompió al escuchar aquellas palabras. Ella no hablaba de amor, ni de compatibilidad emocional, solo hablaba de apariencias, de lo que su relación representaba para los demás, para la sociedad. ¿Eso es lo único que te importa, Beatrice?, preguntó, tratando de contener la decepción en su voz. Ella frunció el ceño, evidentemente molesta por el cambio de tono. No entiendo de qué hablas, Nicolo. Hemos sido la pareja perfecta, y eso no debería cambiar. Ambos tenemos una posición en esta sociedad, y no hay razón para ponerla en riesgo por sentimentalismos. Nicolo la observó en silencio durante unos segundos. Finalmente, tomó una profunda respiración y sacó el anillo de su bolsillo. Beatrice, creyendo que era el momento que tanto había esperado, extendió su mano con una sonrisa satisfecha. Pero, para su sorpresa, él no se arrodilló ante ella. En cambio, se levantó de su asiento, guardó el anillo y dirigió su mirada hacia la entrada de la terraza, donde, en un rincón discreto, se encontraba Renata, quien había llegado a servir la cena, como era su costumbre. Renata, al sentir la mirada de Nicolo, se congeló, sintiendo que su corazón se aceleraba con una mezcla de miedo y esperanza.
En ese momento, Nicolo caminó hacia ella con una determinación que nunca antes había sentido, ignorando completamente la reacción incrédula de Beatrice. Cuando llegó hasta donde estaba Renata, se arrodilló ante ella, sin importarle que todos los presentes los observaban. Con voz suave, pero firme, dijo: «Renata, sé que esto puede parecer inesperado, pero necesito que escuches lo que mi corazón me grita desde hace días. No quiero una vida llena de apariencias vacías ni de relaciones frías. Quiero estar con alguien que me entienda, que me vea por quien realmente soy. Quiero una vida contigo, Renata, si estás dispuesta a darme una oportunidad». El rostro de Renata se llenó de sorpresa y emoción. Los ojos se le llenaron de lágrimas mientras miraba a Nicolo, y un susurro escapó de sus labios. «Nicolo, no sé si soy lo que buscas, no soy más que una empleada, alguien sin fortuna ni prestigio». Pero él negó con la cabeza, interrumpiéndola con una sonrisa tranquila. «Eres mucho más que eso, Renata. Eres la persona que me hizo darme cuenta de que he estado buscando algo real, algo que trascienda las apariencias. Eres mi oportunidad de vivir una vida auténtica». Beatrice, furiosa, se levantó abruptamente de la mesa y los miró con una mezcla de ira y desprecio. «Esto es absurdo, Nicolo. ¿Estás dispuesto a arriesgarlo todo por una fantasía? Mírate. Estás poniéndote en ridículo». Nicolo se puso de pie y la miró con una serenidad que la desarmó. «La verdadera ridiculez, Beatrice, es vivir una vida sin amor, atrapado en una burbuja de vanidad. He tomado una decisión, y esta es la vida que quiero». Sin decir nada más, tomó la mano de Renata y la guió fuera de la terraza, dejando atrás la mirada de incredulidad y el desprecio de Beatrice. Para Nicolo, aquella noche significaba el comienzo de algo nuevo, una vida basada en la autenticidad, en el respeto y en un amor que no necesitaba de títulos ni apariencias. Mientras cruzaban la entrada de la mansión y se alejaban, Renata se detuvo un momento, mirándolo con los ojos aún llenos de lágrimas. «Nicolo, no sé a dónde nos llevará esto, pero gracias por ver en mí algo que ni yo misma había visto». Él le sonrió, apretando su mano con suavidad. «Entonces descubramos juntos lo que nos espera, Renata». Nicolo y Renata se alejaron de la mansión en silencio, caminando juntos hacia el estacionamiento donde él había dejado uno de sus autos. La noche era fresca y tranquila, y la brisa parecía llevarse las tensiones del día, reemplazándolas con una calma que ambos saboreaban en silencio. Renata, sin embargo, no podía evitar sentir una mezcla de incertidumbre y temor. Había sido una simple empleada en la mansión y de repente, se encontraba en una situación que jamás habría imaginado. «¿Estás segura de que quieres hacer esto, Nicolo?», preguntó finalmente, rompiendo el silencio y mirándolo con los ojos llenos de duda. «No quiero que tomes una decisión de la que puedas arrepentirte». Él se detuvo y la miró con una calidez que la hizo sentir segura. «Renata, he vivido toda mi vida según las expectativas de los demás. Siempre me he preocupado por cómo me verían, por encajar en un mundo lleno de superficialidades y apariencias. Pero cuando estoy contigo, siento algo distinto. Me siento, yo mismo». Renata sonrió tímidamente, pero aún notaba la inquietud en su corazón. Sabía que los amigos y familiares de Nicolo no comprenderían aquella decisión, y que, probablemente, Beatrice no aceptaría la situación tan fácilmente. Aún así, las palabras de Nicolo le dieron un atisbo de esperanza, como si aquel fuera el inicio de un nuevo camino para ambos. A la mañana siguiente, Nicolo decidió enfrentarse a la última pieza de su antigua vida, los acuerdos comerciales y las relaciones empresariales que tenía con la familia de Beatrice. Sabía que sería una conversación difícil, pero estaba dispuesto a hacerlo por el bien de su nueva vida con Renata. A su lado, ella lo observaba con admiración y apoyo, consciente de que aquel era un sacrificio necesario para construir algo verdadero. Se reunieron en un despacho con el padre de Beatrice, quien también era el socio de Nicolo en varios proyectos importantes. Desde el primer instante, quedó claro que el empresario no estaba de acuerdo con el cambio que Nicolo había tomado en su vida personal. «Nicolo, ¿qué clase de decisión es esta?», preguntó el hombre, alzando la voz y mirándolo con ojos acusadores. «Mi hija es la elección obvia para alguien de tu estatus. No puedes desechar una relación de años por un capricho». Nicolo mantuvo la calma, aunque notaba la presión de la situación. Renata estaba sentada a su lado, sus manos entrelazadas con las de él en un gesto silencioso de apoyo. «No se trata de un capricho, señor Mancini. Se trata de vivir una vida auténtica, de estar con alguien que me vea por quien realmente soy, y no por lo que puedo ofrecer en términos materiales o sociales». El hombre bufó,
evidentemente frustrado. Esto es una locura. La sociedad, los contactos, todas esas relaciones que construimos a través de los años, se derrumbarán si sigues por este camino. Beatrice es una mujer de estatus, de presencia. ¿Qué puedes ofrecerle a...? Pero antes de que pudiera terminar la frase, Nicolo lo interrumpió, su voz firme pero serena. Renata me ha ofrecido algo que nunca encontré en ese mundo, señor Mancini: comprensión, apoyo incondicional, y la capacidad de ver en mí algo más que un título o una fortuna. Y eso, para mí, tiene más valor que cualquier contrato o alianza. Renata sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas al escuchar aquellas palabras, pero mantuvo la compostura, sabiendo que Nicolo estaba defendiendo su amor con una fortaleza admirable. Finalmente, el empresario, dándose cuenta de que no lograría cambiar la decisión de Nicolo, se levantó y, sin decir una palabra más, salió del despacho, dejando tras de sí una atmósfera de tensión. Nicolo y Renata se miraron, y él esbozó una leve sonrisa, tomando su mano entre las suyas. Hemos hecho lo correcto, Renata. Ahora somos libres de construir nuestra vida juntos, lejos de todo eso. Ella asintió, y al salir del despacho, ambos sintieron como si una carga enorme se hubiera disipado de sus hombros. No había vuelta atrás. Tras dejar atrás los contratos y el peso de las expectativas, Nicolo y Renata comenzaron una nueva vida juntos, marcada por la sencillez y la autenticidad que tanto habían anhelado. Los primeros días fueron una mezcla de emociones: la emoción de lo desconocido, la libertad de tomar decisiones sin pensar en el que dirán y la calidez de un amor verdadero, uno que había nacido en las circunstancias más inesperadas y que había resistido la adversidad. Se mudaron a una pequeña casa en la campiña, un lugar que Nicolo había comprado hace años, pero que apenas había visitado. La casa estaba rodeada de campos de flores y un camino bordeado de árboles, muy distinto a la opulencia de la mansión. Allí, Nicolo comenzó a redescubrir pequeños placeres que antes pasaban desapercibidos: las caminatas matutinas, el aroma del café recién hecho, y las tardes en las que Renata le leía en voz alta, mientras él escuchaba, fascinado por su voz suave. Una mañana, mientras estaban en el jardín plantando algunas flores, Nicolo se detuvo y miró a Renata con una sonrisa. Nunca imaginé que la vida pudiera ser tan completa en su sencillez, dijo, observando cómo ella acomodaba la tierra con manos firmes y cuidadosas. Renata lo miró y le devolvió la sonrisa, con la calidez que siempre había caracterizado su presencia. La verdadera felicidad está en los detalles simples, en las cosas que no se pueden comprar, Nicolo. Siempre he creído que el amor no necesita adornos ni pretensiones. Él tomó su mano, ensuciándose de tierra sin importarle, y la miró con una devoción que llenaba el aire de serenidad. Y yo nunca pensé que encontraría ese amor contigo, Renata. Estoy agradecido por cada instante que me has regalado. Los días se convirtieron en semanas, y Nicolo comenzó a trabajar en un proyecto personal: restaurar autos clásicos en un pequeño taller que instaló cerca de su casa. Era un trabajo que siempre había disfrutado, pero que ahora, en aquel ambiente libre de lujos y superficialidades, le brindaba una satisfacción genuina. Renata lo acompañaba cada día, fascinada por el detalle y la dedicación que Nicolo ponía en cada vehículo que pasaba por sus manos. Poco a poco, se corrió la voz de que Nicolo Sartí, el heredero que había abandonado la vida de lujo, estaba restaurando autos en una pequeña localidad de la campiña. Al principio, los rumores generaron sorpresa y curiosidad en las personas de su círculo social anterior, pero eventualmente, la noticia dejó de ser relevante para aquellos que seguían apegados al brillo superficial de la alta sociedad. Con el tiempo, Nicolo y Renata construyeron su propio círculo de amistades, personas sencillas que valoraban la honestidad y la cercanía. Entre ellos, el respeto y la admiración eran genuinos, un contraste con las relaciones interesadas que Nicolo había conocido en el pasado. Una tarde de otoño, mientras caminaban juntos por el campo, Nicolo se detuvo y miró a Renata con una intensidad que la hizo sonreír. «Hay algo que quiero preguntarte, algo que quería haber hecho desde el principio», dijo, sacando un pequeño anillo de su bolsillo, esta vez sin la extravagancia de la primera propuesta que había planeado para Beatrice. «Renata Elisabetta Mancini, ¿quieres ser mi esposa?», preguntó con voz suave, su mirada llena de emoción. Renata sintió como sus ojos se llenaban de lágrimas de alegría. Asintió, abrazándolo con fuerza, y susurró: «Sí, Nicolo, quiero pasar mi vida contigo, construir este amor que hemos encontrado juntos». Se casaron en una ceremonia íntima, rodeados de sus nuevos amigos y lejos de los flashes y las apariencias que Nicolo había dejado atrás.
En un entorno lleno de amor y sencillez, prometieron pasar el resto de sus vidas juntos, agradecidos por el milagro de haberse encontrado. En ese instante, Nicolo comprendió que había encontrado la verdadera riqueza, una vida llena de amor, paz y autenticidad, junto a la mujer que le había mostrado el camino a lo que realmente importa.